Este es el programa Perspectivas Proféticas. Soy Hilary Enríquez. Soy Andrew Henríquez. Vamos a compartir una perspectiva bíblica sobre los eventos actuales que se desarrollan con rapidez y nos conducen hacia la imposición de la marca de la bestia, la crisis final. El mundo está conmovido y lamentando, intentando recobrar la serenidad después de la masacre del 12 de junio en el club de noche de homosexuales de Florida. Este fue el peor crimen en masa en la historia de los Estados Unidos, donde 49 personas murieron y más de 50 fueron heridas. Manifestamos nuestro profundo pesar para las víctimas, para sus familias, para los que aún sufren por las heridas, pensando en las almas que se perdieron. Nosotros sabemos que Cristo murió para esas almas. Allí hubo un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un tío, una tía, y probablemente incluso un padre, o una madre. Y particularmente trágico y horroroso es la situación en que murieron, el estilo de vida que estaban llevando aquellas personas, la forma en que vivieron los últimos momentos de sus vidas. Esta es realmente una triste situación. Esta fue una verdadera tragedia, un espantoso crimen contra la humanidad. Y nosotros condenamos esa violencia que ocurrió en la sociedad. Pero ahora tenemos que enjugar las lágrimas y volvernos sobrios, porque necesitamos ver esta tragedia, este incidente, esta masacre que ocurrió en Orlando, a través de las lentes de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y nosotros estamos en medio de esta guerra entre el bien y el mal. Todos nosotros estamos en el centro de esta batalla. Y Satanás va a usar este incidente que acaba de ocurrir, esta masacre, primero para silenciar las voces de los mensajeros de Dios, de predicar y proclamar la verdad presente. En el segundo lugar, para restringir nuestras libertades de conciencia. Y en el tercer lugar, Satanás se va a asegurar que su agenda será aceptada ahora en muchas de las denominaciones cristianas y de modo específico en el adventismo del séptimo día. Esta tragedia fue clasificada como un acto de terrorismo por parte de los extremistas islámicos, por alguien que era radical en sus creencias. Fue declarado como el peor ataque terrorista en tierra estadounidense desde el ataque del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center. Y también se dice, a medida que se avanza en las investigaciones, que el atacante, su nombre es Omar Mateen, se ha anunciado que él había sido 2 veces investigado por el FBI. Y existían algunas señales de alarma que ese hombre tenía una ideología extremista en relación con la religión islámica y la fe musulmana. Y por eso, fue considerado como un acto de terrorismo, un crimen de odio, calculado estratégico contra la comunidad homosexual. Y solamente quiero añadir que el mes de junio es celebrado como el mes del orgullo gay. Así que, incluso la sincronización de tiempo para el crimen durante este mes fue atentamente pensado, porque desde el principio del mes en todo el mundo los homosexuales empezaron sus desfiles y marchas, y todo tipo de manifestaciones públicas, celebrando el estilo de vida homosexual. Por eso la gente está considerando este ataque como un crimen de odio, por lo cual podemos esperar un incremento de la seguridad en relación con esto. Es muy importante que miremos todo esto desde el punto de vista de la gran controversia, porque nada ocurre por accidente. Y mientras que están culpando a un musulmán radical por estas atrocidades, ellos también están culpando a los cristianos, declarando que los cristianos, si no completamente, son parcialmente responsables por estas muertes. Y están llamando a estos cristianos fundamentalistas, personas que tienen ideas extremistas.
Aquí tenemos un artículo de la Agencia de Noticias Católicas con el titular que dice: los abogados de la Unión Americana para Libertades Civiles dicen que los cristianos causaron el tiroteo de Orlando. Y otro titular: los abogados de la Unión Americana de las Libertades Civiles culpan al Partido para los Derechos de los Cristianos por el ataque terrorista de Orlando. Y aquí tenemos el diario Washington Times. Los activistas homosexuales culpan a los cristianos por el ataque de Orlando, dice el titular. Y el artículo: varios conocidos activistas homosexuales acusaron en los medios sociales a los cristianos por el ataque de domingo en el club nocturno de homosexuales de Orlando. Chase Strangio, un abogado del equipo de la Unión Americana para Libertades Civiles, dijo el domingo que el Partido para los Derechos de los Cristianos está involucrado en el masacre por haber votado el proyecto de ley antihomosexual. El Partido para los Derechos de los Cristianos ha introducido 200 proyectos de ley antihomosexuales en los últimos 6 meses. Y la gente está culpando al Islam por eso. No, dice el abogado, los cristianos deben ser culpados. Y es interesante que este término de fundamentalistas ha sido muy usado, muy conectado con esta masacre de los homosexuales de Orlando. Y el Papa Francisco ha usado el mismo término en sus discursos. Hace poco él dijo que las religiones y las naciones necesitan unirse para luchar en contra de los fundamentalistas. Aquí tenemos la revista católica Crux. Papa Francisco impulsa a las religiones del mundo a luchar contra el extremismo y contra el fundamentalismo, dice el titular. Y él sigue diciendo que el extremismo y el fundamentalismo pueden ser encontrados en cada religión, sin excluir el cristianismo e incluyendo el judaísmo. Aquí podemos leer: después de su primera visita como papa en el Oriente Medio, el pontífice ha criticado el fundamentalismo en el cristianismo, islamismo y judaísmo como forma de violencia. And just as Satan is going to capitalize on this mass shooting from whom Y así como Satanás va a sacar en evidencia el radicalismo islámico de esta masacre en el club de homosexuales, así también el anticristo, el hombre de pecado, consideró su deber hacer algunas declaraciones sobre estos crímenes. Aquí tenemos el Servicio de Noticias Católicas y el titular que dice: Papa ofrece oraciones para las víctimas de la terrible y absurda violencia de Orlando. Y en el primer párrafo leemos: Papa ofrece oraciones para las familias de las víctimas del tiroteo masivo de Orlando, Florida, expresando su esperanza que la gente encontrará el camino para identificar y desarraigar las causas de tan terrible y absurda violencia. Es muy interesante lo que estabas leyendo. Él dijo que se debe identificar, y eso me hace pensar en la Inquisición. ¿Cómo vas a identificar algo? Tienes que hacer investigaciones en el pasado, en los hábitos, en las actividades de Internet de las personas supuestamente radicales, sean musulmanes o cristianos. Y es interesante que el Papa dice que no solamente tenemos que identificar, sino desarraigar también. Y eso me hace pensar en Daniel capítulo 7, versículo 8, que nos dice que cuando el papado llegó a ser prominente primera vez, desde el año 538, lo que hizo para obtener la prominencia y el dominio sobre el mundo fue desarraigar a todo el que se oponía a su autoridad. Eso es lo que hizo el papado. Y hoy esos conservadores, esos fundamentalistas, están en el camino para alcanzar la unidad mundial que el papado desea, y por lo tanto el hombre de pecado tiene que identificarlos y desarraigarlos. Y es bueno saber que la Iglesia por sí sola no puede identificar completamente a los individuos que están en el camino de la paz y unificación de las naciones. La Iglesia debe unirse con el Estado para hacer esto.
Este asunto implica una fusión entre la Iglesia y el Estado. Así como lo he dicho antes, amigos, debemos mirar estos incidentes, estos eventos, a través de las lentes de la gran controversia. Vivimos en tiempos dramáticos. Las personas están decidiendo entre dos direcciones, hacia el bien o hacia el mal. Y conforme a la primera de Corintios capítulo 4, somos parte de un espectáculo universal, un drama para los ángeles y los mundos celestiales, y también para los habitantes de la tierra. Y este drama tiene consecuencias eternas. Por lo tanto, el Papa dice que no solamente se tiene que identificar el problema, sino desarraigar también a estos individuos que están cometiendo actos de terrible y absurda violencia. Él declara que se debe erradicar el fundamentalismo. Y el Papa dice que los fundamentalistas son los que creen en la verdad absoluta. En este titular leemos: Papa Francisco tira de las orejas a los fundamentalistas católicos que creen en la verdad absoluta. Hace poco él declaró también que ser fundamentalistas no implica necesariamente poner la mano en un arma, una pistola o un fusil y empezar a disparar a la gente, sino tener una cierta estructura de la mentalidad, un cierto tipo de pensamiento, cierta forma de hablar. Él dice que los fundamentalistas son una amenaza para la unidad y la paz de la sociedad, una amenaza para el bienestar común. Aquí podemos leer una de sus declaraciones. Un grupo fundamentalista, aunque puede no matar a nadie, aunque puede no golpear a nadie, es violento. La estructura mental de los fundamentalistas es la violencia en el nombre de Dios. Por supuesto puedo decir que el Papa Francisco es la cabeza de los hipócritas, y de verdad es el hombre de pecado, porque él explica el proceso de pensamiento de los fundamentalistas, pero deberíamos recordar y reiterar que él es jesuita, un jesuita muy activo, y si estudiamos la historia de los jesuitas, encontraremos un sinnúmero de actos de violencia perpetuados por esos, a partir de su mismo origen. Por lo tanto, los jesuitas pueden ser considerados un grupo muy fundamentalista dentro del catolicismo, y con todo esto, el Papa está criticando y condenando a los fundamentalistas. Es muy importante que comprendamos este juego sutil. Aquí podemos leer la declaración del Papa. La estructura mental de los fundamentalistas es la violencia en el nombre de Dios. ¿Acaso puede el Papa leer la mente de una persona? ¿Cómo puede él saber si alguien comete actos de violencia en su mente? Solamente puede saberlo si escucha sus declaraciones, claro. Y entonces él dice que los fundamentalistas son los que predican ciertas doctrinas que van en contra de la política y de las enseñanzas del papismo, que van en contra de la agenda del papado romano. Y las noticias que recibimos de la masacre de Orlando, los diarios y los noticiarios, nos muestran que este incidente es usado ampliamente para el establecimiento de un gobierno mundial, de una religión mundial. Aquí podemos leer: los Estados Unidos instan a las Naciones Unidas a unirse para los derechos de los homosexuales. Y esto es exactamente lo que vemos en todas partes alrededor del mundo. La gente dice que no importa tu orientación sexual, que no importa tu religión, que no importa tu pasado, ni tu color, ni tu cara, ni tu posición social. Nada tiene importancia, sino que debemos unirnos para sanar como nación. Debemos estar juntos y apoyarnos uno a otro. Debemos dejar a un lado todas las diferencias y unirnos en el nombre de la paz, en el nombre del amor, en el nombre de la tolerancia. Por eso, como he dicho antes, es tiempo de ser sobrios, de limpiar las lágrimas si hemos llorado para estas almas, y aunque no los conocemos personalmente, es normal lamentar la pérdida de estas almas, porque yo creo que la mayoría de los que murieron llegaron a una tumba sin Cristo. Sí, mira dónde estaban antes de morir. Estaban en un club nocturno de homosexuales. Y cuando estas personas van a resucitar, van a retomar sus pensamientos desde donde los habrán dejado a su muerte. Por lo tanto, es necesario que despertemos y comprendamos que el enemigo de las almas usa esta desgracia como una herramienta para el acercamiento de la crisis final. Incluso antes de esta masacre, ha habido un montón de declaraciones y manifestaciones que promovían la prohibición de los así llamados discursos de odio.
Esto ocurrió, por ejemplo, en Canadá. También en Europa han existido movimientos en contra de las emisoras así llamadas extremistas. Cualquier discurso que va en contra de la armonía entre la Iglesia y el Estado es considerado un discurso de odio. Tendrán que instaurar la Inquisición para poder erradicar todo esto. Sí, así es. En este artículo podemos leer que los gigantes de la tecnología tomaron la decisión de contrarrestar el discurso de odio en Internet en los próximos 24 horas. Y a continuación leemos: bajo el término de un código de conducta, los firmantes, que también incluyen Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft, se han comprometido a que rápida y eficientemente bloquear los discursos de odio ilegales dirigidos en contra de cualquier persona con respecto a su raza, color, religión, descendencia o nacionalidad u origen étnico. Y esto precisamente implica a los adventistas del séptimo día, a los adventistas fieles que están predicando los mensajes distintivos de los tres ángeles encontrados en la Revelación capítulo 14, porque estos mensajes ponen en evidencia la Babilonia, el sistema religioso romano católico, y sus pecados, y también las denominaciones protestantes apóstatas descritas en la Biblia como las hijas de la ramera Babilonia. ¿Comprendes cómo están usando este incidente para que en realidad puedan llegar a los que predican la verdad presente? Porque debemos comprender que se trata de un asunto religioso. Si tú vas a predicar en contra de cualquier religión basado en las Escrituras, si vas a predicar el mensaje de los tres ángeles, y si vas a identificar la Babilonia, si vas a llamar a la gente que salga de Babilonia y unirse al movimiento remanente de Dios, ellos van a llamar esto discurso de odio. Un discurso divisorio, doctrinas separatistas, y eso significa que eres un fundamentalista. Ellos interpretan ahora que estos discursos extremistas pueden conducir a las personas a tomar las armas y entrar en alguna iglesia y cometer crímenes físicamente, no solamente en el pensamiento. Por eso el diablo y sus agentes humanos usan este crimen de Orlando para intentar parar la predicación del mensaje de la verdad presente en estos últimos días. Y también, para los que se levantan y hablan sobre la verdad relacionada con la orientación de género, o la identidad de género, los que predican que en la palabra de Dios se nos describe el ideal divino para la humanidad, una pareja compuesta de un hombre y una mujer. Eso será también considerado discurso de odio, y tampoco vas a poder llamar el estilo de vida homosexual una abominación, así como lo llama la Biblia. Pero esto no es un discurso de odio, sino la palabra de Dios. Y también esto es válido si hubiera, digamos, un grupo dentro del adventismo que pudieran pensar en tomar armas físicamente y defender así sus creencias cometiendo crímenes. Esto obviamente será en contra de la palabra de Dios, porque en la segunda epístola a los Corintios capítulo 10 se nos dice que nuestras armas no son carnales. No se trata de una batalla física, sino de una guerra espiritual, una lucha sobre la mente humana. Es interesante que los adventistas del séptimo día no han quedado en silencio en esta ocasión, y hemos visto la declaración del presidente de la división norteamericana, Dan Jackson. Él dice, como cristianos, ¿creemos firmemente que la ira contra cualquier persona, hermano, hermana, amigo o enemigo, no viene de Dios, sino del mismo padre del mal, el diablo? Nosotros debemos condenar toda expresión de odio, desde el discurso hasta la violencia mortal. Todos, mujeres, niños y hombres de este mundo, sin importar si adoran, viven o aman como nosotros, son hijos de Dios. Déjame ver esto un poco. Debemos condenar toda expresión de odio, desde el discurso hasta la violencia mortal. Estoy de acuerdo con la parte de la violencia mortal. Condenamos esto. Pero mi pregunta es, ¿acaso está diciendo el hermano Jackson que si llamamos al pecado por su nombre, será eso un discurso de odio? ¿Que debe ser condenado y prohibido hablar de eso?
¿Cuál es la implicación aquí? Creo que es necesario enviarle un email y preguntarle qué quiso decir con esa declaración. Porque si recordamos bien, fue la división norteamericana, la conferencia de Lake Union y también la Universidad de Andrews y el Instituto de Investigaciones Bíblicas Adventista los que escribieron esa declaración de 20 y tantas páginas, por la cual dieron sus sutiles pasos e hicieron pequeños progresos para conducir a la mayoría de los adventistas del séptimo día a aceptar individuos homosexuales, a ser bautizados y convertirse en miembros de la iglesia y conseguir también posiciones de liderazgo, ancianos, pastores, directores de escuela de sábado y otros. Por eso tenemos que preguntarnos qué quiso decir Dan Jackson con su declaración. ¿Implica eso que no podemos predicar y decir al pecado por su nombre? Esto debe ser clarificado. Y los dirigentes de la iglesia considerada la más influyente de la Conferencia Adventista de Florida hizo esta declaración discutible. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Forest Lake, bajo el liderazgo del pastor principal Geoff Peterson, anunció en Facebook que va a ofrecer servicios funerarios gratis a cualquiera de las víctimas del tiroteo. En respuesta a un comentario en Facebook que preguntaba si se refiere también a las víctimas que pertenecían a la comunidad homosexual, la Iglesia de Forest Lake respondió: queremos dejar claro que esta oferta es para cualquiera de las víctimas del tiroteo, pero queremos dejar específicamente claro que incluimos la comunidad homosexual. Y también otra iglesia adventista, la iglesia Glendale City, se ha convertido hace mucho tiempo en una iglesia acogedora e inclusive, con una membresía considerable de homosexuales. Por eso estoy diciendo que van a usar esta masacre como un peldaño, como una oportunidad para llevar a la mayoría de los adventistas del séptimo día a aceptar a los homosexuales con sus pecados en la iglesia. Y lo que van a poner de manifiesto será: oh, vamos a mostrar amor, oh, vamos a ser tolerantes. Amigos, debemos amar, pero al mismo tiempo debemos llamar al pecado por su nombre y conservar los estándares de Dios. Las personas deben nacer de nuevo. Y has dicho que debemos amar a los demás. No es amor dejar a una persona seguir andando por un camino que lo lleva a la perdición. No es amor dejar a una persona vivir en pecado. El amor verdadero es rescatar esa alma, como dice el apóstol Judas, de algunos tener compasión y a otros arrebatarlos del fuego. Así que debemos decir la verdad. Todas las personas están luchando con el pecado y punto. Todos, no solamente los homosexuales. No podemos decir que los homosexuales no tienen la misma posibilidad de obtener victoria sobre el pecado. Los amamos si les mostramos que pueden vencer por la promesa de Dios. Si una persona hace su parte y se entrega a Dios y está decidida a luchar contra sus vicios y permite a Dios tomar el control de su vida en una entrega total, un poder divino tomará posesión de aquel corazón renacido y habrá un cambio decidido que un ser humano no puede hacer por sí mismo. Así que la victoria contra el pecado es disponible. Y eso es el verdadero amor. No es amor ver que alguien está muriendo y dejarlo morir en sus pecados. Amén. Hemos leído la declaración de la iglesia Glendale City y de la iglesia de Forest Lake de aquí de Florida. Y aquí tenemos otras dos declaraciones. Una de la iglesia adventista Kinship International, es una iglesia de homosexuales, y también de un conocido orador que pertenece a la comunidad de homosexuales y lesbianas, pero es también adventista del séptimo día, y su nombre es Eliel Cruz. Voy a leer la primera declaración que dice: la Iglesia Adventista del Séptimo Día Kinship International ha publicado la siguiente declaración: nuestros corazones están quebrantados al escuchar sobre el acto de terror doméstico contra los homosexuales del club nocturno Pulse en Orlando, Florida, esta madrugada. Guardamos a nuestros hermanos y hermanas homosexuales de Orlando junto a nuestro corazón. Todavía no sabemos si algún miembro de la iglesia de Kinship ha sido afectado.
Esto me parece asombroso. Quiero decir, que puede hacer un miembro de la Iglesia Adventista que incipe en un club nocturno de homosexuales. O mejor dicho, que puede hacer cualquier miembro adventista en un club nocturno de homosexuales. ¿Es este un estilo de vida cristiano? Y se nos quiere decir que debemos permitir a estas personas tener membresía y funciones de liderazgo, disfrutando de la vida nocturna en un club de homosexuales. ¿Qué tipo de cristiano puede estar a la 1, 2, 3, 4 de la madrugada en un club nocturno, tomando alcohol y escuchando música satánica, y tomando parte en toda clase de otras prácticas pecaminosas que ocurren allí? Y es bueno tomar en cuenta que muchas veces la forma de vestir la traemos también a la iglesia. La misma ropa que se usa para el club nocturno lo están llevando en muchas iglesias locales adventistas del séptimo día. La misma música, los ritmos y los sonidos del club de noche lo están trayendo todo en la iglesia. Sí, pero no puedes predicar en contra de esto porque es discurso de odio. Aquí estamos, amigos. Si predicas en contra de estas cosas, estás declarando un discurso de odio. Aquí tenemos la declaración de Eliel Cruz. Él dice, la masacre de los 50 homosexuales, con un número adicional de 53 heridos, debe marcar un estado de emergencia. Los homosexuales están siendo atacados, no solo ayer en Orlando, sino cada día. Más que nunca estos ataques, escuchad bien esto, amigos, más que nunca estos ataques son alimentados por la teología antihomosexual. Por eso, Fe en América, es la organización de Eliel Cruz, está luchando en contra de la intolerancia religiosa cada día. Es claro que predicando el odio puede producir las consecuencias horroríficas mucho más allá de lo que se habrá intentado. Esto debe parar. Es muy contradictorio que un adventista del séptimo día puede decir esto, especialmente si estás creyendo las profecías del libro de la Revelación capítulo 13 sobre la restricción de la libertad de conciencia. Así que, para defender sus libertades y abogar por los así llamados derechos de los homosexuales, ellos quieren anular los derechos de los demás de expresar libremente sus opiniones, porque van en contra de lo que dicen ellos. Y cuando se va a imponer la ley dominical, ¿cómo se va a dividir la ley? Porque ellos dicen que la libertad de expresión, cuando se trata de condenar el estilo de vida homosexual, no debería ser permitido. Porque dicen que esto es teología de odio o teología anti-LGBT. La implicación aquí es que la Biblia es un libro de odio. Sí, esta es la implicación. Y recordemos que la gente secular firmaron esto, que la Biblia debería ser prohibida, porque es un libro de odio, porque contiene textos, versículos que hablan en contra y condenan el estilo de vida homosexual. Y ahora viene Eliel Cruz, que afirma ser adventista del séptimo día, y nos dice que es la teología anti-LGBT la que conduce a las masacres y crímenes en masa. Sí, él vuelve a lo que dijo el Papa Francisco, que la mentalidad de los fundamentalistas es violencia, que aunque no golpeas a nadie, el simple hecho de predicar es incendiario y podría dar lugar a manifestaciones de violencia. Y entonces, ¿quién serán los que van a ser culpados muy pronto? Vivimos en los últimos días. ¿Podéis comprender esto, amigos? Exactamente como fue en los días de Lot, cuando condenaron a Lot. Los homosexuales, los bisexuales y los simpatizantes. Él no podía levantar la voz, no se le permitía. Aquí estamos, amigos, en los últimos días. Y es bueno estar atentos, porque esta guerra no viene solamente de los que están en el mundo, sino también de los que profesan ser adventistas del séptimo día. Eliel Cruz continúa diciendo, ¿cómo puedes pedir a un homosexual orar después de que nuestra gente ha sido masacrada y cuando la mayoría de las religiones del mundo todavía están predicando la teología anti-LGBT? Ahora, Hillary, y salvo para servir, tengo una pregunta. Después de esta masacre de Orlando, después de este horroroso crimen que se cometió en contra de los homosexuales, me pregunto
Si los pastores y los administradores del adventismo del séptimo día empezarán a enviarnos cartas, folletos y materiales para talleres para decir a los pastores no predicar en contra de estas cosas. Y de hecho, la mayoría de los pastores adventistas no tocan ni desde lejos estas cosas. Y mi pregunta es, ¿cuál es el pastor que después de estas cosas estará todavía firme diciendo, Dios ama a los pecadores, pero Dios odia el pecado? ¿Y cuál pastor continuará identificando los pecados así como lo son? No solamente la homosexualidad y el lesbianismo, la bisexualidad, el transexualismo, etc., sino también los pecados que hay en la iglesia, la fornicación, el adulterio, el fumar, beber alcohol. Y también tenemos que considerar que así como hemos mencionado antes esta tragedia, así como suelen hacer las tragedias, está uniendo personas con diferentes currículos, a pesar de las diferencias que haya entre ellas. ¿De qué parte están los individuos parecidos con el Señor Cruz? Estarán en el grupo que van a decir, vamos a unirnos a amar la comunidad de homosexuales. Vamos a olvidar nuestras diferencias doctrinales. Vamos a olvidar de nuestras denominaciones. Y vamos a olvidar de todos los demás, y simplemente unirnos y apoyar a nuestros hermanos y hermanas homosexuales. O estarán del lado de los que van a decir, sí, esta fue una tragedia, pero al mismo tiempo, no podemos negar la pecaminosidad y la naturaleza abominable del homosexualismo. Y quiero repetir, tenemos pesar para las víctimas. No somos personas sin corazón y sin sentimientos, y no tomamos este asunto con ligereza. Pero deseamos mostrar las implicaciones, y cómo realmente esto es usado como un paso más hacia la crisis de la marca de la bestia. Uniendo las naciones, uniendo las religiones, para un propósito común, para el bien común. Y sigo leyendo las declaraciones del Señor Cruz que dice, no nos confundamos, esta amenaza no viene solamente de individuos que han sido radicalizados con enseñanzas islámicas para justificar su odio. Estas creencias mortales se encuentran también en el cristianismo, el judaísmo y otras creencias tradicionales. La organización Fe en América no va a parar trabajando para poner fin a este enorme daño que esas pueden causar, así como hemos visto horrorizados anoche en Orlando. Así que podemos comprender, amigos, que este trágico evento va a ser en realidad usado. Y Satanás va a poner acento a través de sus agentes humanos sobre este asunto. Y probablemente muchos de los adventistas que hasta ahora han defendido la verdad de Dios en relación con el movimiento LGBT, deslizándose en nuestras iglesias, ellos van a ser arrastrados en esta idea de vamos a ser tolerantes y vamos a manifestar solamente amor. Y así como la palabra inspirada nos dice, amigos, os digo de todo corazón, Ellen White ha sido realmente inspirada por Dios. Porque ella dijo muy claro que en los últimos días muchos del profeso pueblo de Dios van a ser arrastrados en las filas del espiritualismo. Así como se nos dice también en la primera epístola de Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 1 y en la primera epístola de Juan capítulo 4 versículos 1 a 3, que en los postreros días muchos abandonarán la fe prestando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Teniendo sus conciencias cauterizadas. Y el espíritu de profecía está definiendo el espiritualismo de esta manera. En su actual forma, lejos de ser más tolerable como antes, el espiritualismo es en realidad mucho más peligroso que anteriormente debido a una mayor sutileza de engañar. Se hace hincapié en el amor como el principal atributo de Dios, pero es degradado a un sentimentalismo enfermizo, haciéndose poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su denuncia del pecado, los requisitos de su santa ley, todo eso se pierde de vista. Cristo es tan ciertamente negado como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo de Dios que el engaño no es discernido. Solamente tenemos que amarnos entre nosotros y ser tolerantes, amigos. Esto es lo que dice. Esto es lo que se predica hoy.
Este es el espiritualismo, porque se nos dice claramente no predicar en contra de las abominaciones de los homosexuales y otros pecados también, solamente amor. Ellos serán arrastrados en el espiritualismo, amigos. Esto dijo la profeta de Dios. Y en la página 588 de la Gran Controversia se nos dice: la línea de distinción entre los profesos cristianos y los impíos es ahora difícilmente visible. Los miembros de la iglesia aman lo que el mundo ama y están preparados para unirse con ellos, y Satanás es decidido unirlos en un solo grupo y de este modo fortalecer su causa, arrastrándolos a todos en las filas del espiritualismo. Papistas, protestantes y mundanos aceptan juntos una forma de santidad sin poder, y ellos verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el inicio del milenio de paz tan largamente esperado. Lo que comprendo de esta declaración es que a Satanás no le importa si tú eres católico, cristiano, ateo, o lo que sea que estás diciendo que eres. No le importa cómo te identificas tú a ti mismo. Una vez arrastrado en las filas del espiritualismo, él te tiene en su poder. Esta es su religión, el espiritualismo. Tú te puedes llamar como quieres, porque eres suyo. Exactamente así como ocurrió en el jardín de Edén. Dios es amor, solamente amor, sin ningún estándar. Así dijo Satanás. Y eso, amigos, va a arrastrar a la mayoría del profeso pueblo de Dios en el espiritualismo y van a perder la salvación. ¿No es esto lo que estamos escuchando todos los días? Tienes que ser tolerante, tienes que amar, no prediques estas cosas, no seas tan divisorio. Este es el espiritualismo, amigos. Cuando miramos a la cruz del Calvario, podemos ver una unión entre el amor y la justicia de Dios. Podemos ver la misericordia y la verdad mezcladas. El Salmo 85, versículo 10 y versículo 11 confirman esto. El amor y la justicia de Dios siempre son juntos. Y Dios nos advierte a tener cuidado con los que promueven la unidad del mundo en la espera del comienzo del milenio de paz. Ellos esperan 1000 años de paz. No necesitamos doctrinas divisorias en estos momentos. Solamente necesitamos amor y ser tolerantes. Pero la palabra inspirada nos dice en el libro Educación, en la página 57, que lo que el mundo necesita en estos momentos son hombres que no pueden ser comprados ni vendidos, hombres que en lo profundo de su alma son fieles a su deber como la brújula al polo, hombres que no van a temer llamar al pecado por su nombre verdadero, hombres que estarán firmes en la defensa de la verdad aunque se desplomen los cielos. Y toda esta palabrería sobre el amor, amigos, os quiero preguntar, ¿de verdad hemos comprendido el sacrificio de Cristo? Porque si lo hemos comprendido y contemplamos cada día el sacrificio de Cristo, si meditamos en el sacrificio de Cristo cada día, no vamos a practicar ni tolerar el pecado en nuestras vidas. Y en el trato con los demás vamos a manifestar amor y justicia, sí, porque el pecado está hiriendo a Cristo Jesús de nuevo. Por lo tanto, no podemos decir que seguimos a Cristo y aceptar el pecado de la comunidad LGBT y también otros pecados, el tabaco, el alcohol, la fornicación, el adulterio, las mentiras, el robo. Transgredir el sábado. Sí, transgredir el sábado y todavía decir que eres un cristiano, decir que amas a Jesús. Él dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y si decimos que amamos a Jesús, no podemos hacer nada que pueda herir a nuestro Salvador. Es una hipocresía que los pastores del pueblo declaren que son verdaderos cristianos y a la vez aceptar individuos con sus pecados y mediante sus predicaciones dar de comprender que cada uno puede permanecer en sus pecados y aún así ser salvo. Eso debilita el Evangelio. Esa mentalidad y esos pensamientos debilitan el poder del Evangelio. Pero el Evangelio tiene poder de transformar vidas y hacer a hombres y mujeres nuevas criaturas en Cristo. Pero si decimos que las personas pueden continuar practicando sus pecados, eso significa que el Evangelio no vale, que no es suficiente para salvar al pecador. Sí, eso significa que el Evangelio no tiene poder y que Cristo no tiene poder. Esta es la implicación.
Pero mi Biblia dice que la palabra de Dios es poderosa. Su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te rogamos, tenemos una súplica especial. Te rogamos para los que han perdido un ser querido en esa masacre de Orlando, en ese club de homosexuales. Te rogamos para los que han sido heridos y están ahora sufriendo. Y te rogamos, Padre nuestro, para las naciones del mundo, que no sean engañados a aceptar los engaños de Satanás y del Anticristo. Ayuda a tu pueblo a despertar y sonar la trompeta con sonido entendible, para que presentemos los principios del Evangelio eterno, los mensajes de los tres ángeles. Te rogamos para los adventistas del séptimo día, para las iglesias que han sido nombradas aquí. Te rogamos para el hermano Dan Jackson y su equipo. Te rogamos para Eliel Cruz, y te rogamos para la iglesia adventista de los homosexuales. Te rogamos para la conversión del corazón, para que podamos estar firmes defendiendo los principios que nos hicieron verdaderos adventistas del séptimo día. Padre Celestial, no podemos ser engañados al conocer tu palabra. La crisis final está cerca. Ayúdanos a cada uno como individuo vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos afrontar las saetas del diablo. Ayúdanos que cada día tomemos la decisión de colocarnos de tu parte, porque no sabemos cuándo la muerte puede venir, cuándo nuestro tiempo de prueba como individuos ha terminado. Ayúdanos a estar listos. Prepáranos tú. Así sea. Ven, Señor Jesús. Es nuestra súplica en el nombre de Cristo Jesús. Amén.